Estallido en el gabinete presidencial, crisis de gobierno y un presidente de Argentina contra las cuerdas. 5 ministros y varios funcionarios poniendo a disposición sus cargos. Oleada de renuncias en el gobierno argentino, sacudido por los resultados en las primarias del país. Los ministros de Interior, Justicia y Ciencia y Tecnología, entre otros, ponen sus puestos a disposición del jefe de Estado. La catarata de renuncias comenzó con una carta del ministro del Interior hecha pública y dirigida al presidente Alberto Fernández. A partir de ahí se sumaron al menos otros 4 ministros, todos del ala kirchnerista, cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, no acepta ninguna renuncia de las que están presentadas. Es una crisis, pero tampoco hay que dramatizar, no es que está explorando el país. Hay una crisis, una derrota seria que nosotros esperábamos, que hoy cuando uno la ve y la analiza seguramente estaban muchos de los elementos sobre la mesa y cuando uno está muy cerca no los analiza. La verdad es que el presidente Alberto Fernández es un cadáver político. Ya estaba muy comprometido políticamente previo a la elección, ahora está muerto. Yo no entiendo muy bien eso de crisis institucional. Yo creo que la crisis está en Maipú y la General Paz, abajo donde hay unas 40 familias ranchando que no tienen para comer. La verdad es que era absolutamente previsible. Ellos se quieren correr de una derrota que principalmente es de Cristina, dado los números en el país, en todo el país, sobre todo en su propio territorio. En realidad, el intento de vaciar al presidente por parte de un vicepresidente es algo que los franceses llaman coup d'état, golpe de Estado. Hay un problema de sobreactuación, sobreinterpretación de una situación muy menor. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no, que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie. Pero no lo hizo. Lo que dijo Fernanda Vallejos en este audio privado es lo que piensa realmente el kirchnerismo en privado y que todavía no han dado a conocer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. Yo no siento si hay crisis política, sé que se perdió una elección y que cuando se perdió una elección hay que analizar las cosas. El presidente me convocó, hablamos de política, charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa. No lo quiere nadie, cada día la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. ¿La salió a cruzar quién? Aníbal Fernández. La política se hace de cara al pueblo que nos elige. El peronismo es garantía de ello. Repudio los dichos de la diputada Vallejos respecto del presidente Alberto Fernández y de cualquiera de los compañeros. Eso no se hace, señora. Dice Cristina Kirchner, como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita, nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa, debo mencionar que durante el año 2001 tuve 19 reuniones en Olivos. Y en esta carta, les resumo, le está diciendo Alberto Fernández que el domingo iban a perder y que la política económica de Alberto Fernández es equivocada. Y dijo, allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el de gobernador Juan Mansur para la jefatura de gabinete. A ver, Fui, soy y seré peronista, por eso pensaba que no podíamos ganar y se lo decía no solo al presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores.
Bueno, más o menos se sabe lo que está pasando a esta hora. Sigue el presidente en Casa de Gobierno, sigue entrevistando candidatos para cambiar su gabinete. Hubo un primer gesto hacia Cristina Fernández de Kirchner, que fue apartar al cuestionado vocero Juan Pablo Biondi. Claro, para el común de la gente no era un personaje demasiado conocido. Nosotros acá ya habíamos hablado de él. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se conoció la foto de la fiesta clandestina convocada por Fabiola Yáñez, en la que estuvo el presidente, esa fiesta, esa foto que tantos votos le costó al gobierno y que se terminó convirtiendo en su propio cajón de arminio, bueno, en aquel momento saltó la figura del vocero porque muchos desde el kirchnerismo dijeron, che, qué contradicción. Este muchacho, el vocero presidencial, fue durante buena parte del gobierno de Alberto Fernández pareja de Guadalupe Vázquez, la periodista de La Nación, que difundió esa foto y ahí hubo una especie de conventillo y ahora, después de la carta de Cristina, lo terminan echando a Biondi. Ahora vendrá también la discusión sobre si incorporan o no un gobernador a la jefatura de gabinete, si el gabinete será más peronista, tendrá un poco más de kirchnerismo, si habrá gente de la Cámpora, cómo vendrá la alquimia, si pondrán gente del Frente Renovador, pero todo eso es lo que ya sabemos que está pasando. Pero en el fondo hay que ver por dónde se sale de esta crisis, o en todo caso, qué de todo lo que dijeron las urnas en la paliza del domingo pasado va a ser bien interpretado y para dónde se sale. ¿Por qué? Porque Cristina está diciendo, bueno, de acá se sale con más kirchnerismo. ¿Pero qué representa? ¿Qué quiere decir más kirchnerismo? Poner más plata en el bolsillo de la gente. Les estoy simplificando un poco la carta de Cristina. Hay que poner más plata en el bolsillo de la gente para compensar los aumentos de los alimentos, lo que la inflación devoró. Pero eso ya se sabe que es una solución de corto plazo. Y ahí es donde todavía quedan 2 años más para gobernar. Y ahí es donde no se ponen de acuerdo sobre lo que hay que hacer. Porque si uno mira bien y desagrega el mensaje de las urnas, puede empezar a pensar que lo que la gente dijo es algo que en su momento tampoco el kirchnerismo abordó, que es la importancia, la gravedad de la inflación. Recuerden que en aquellos años del kirchnerismo, sobre todo a partir de la gestión de Kicillof, siempre la inflación era un tema menor, qué bueno, se le ganaba poniendo plata en el bolsillo de la gente, dando aumentos con las paritarias que estaban por encima de la inflación, pero la inflación le hizo perder varias elecciones al kirchnerismo. Cada vez que la inflación crecía, perdían elecciones, salvo en el año 2011, donde hubo tal reactivación económica, tal crecimiento, casi del 10%, que ahí Cristina gana otra vez la presidencia. Pero la inflación fue una materia no resuelta del kirchnerismo, del cristinismo. Ahora otra vez está la inflación en el tapete, porque ¿qué cambió? De los 2 años de Macri a los 2 años de Alberto, más o menos la inflación fue la misma, siempre estuvo en el 50%. Entonces, está bien, estuvo la pandemia, pero al final del proceso la gente percibe en los bolsillos que no cambió su situación de Macri a Alberto. Y ahí es donde nadie sabe qué hacer y nadie sabe cómo se sale y cómo se interpreta el mensaje de las urnas. Por lo pronto, una de las cosas que se empieza a ver es que no alcanza a conseguir repartiendo plata, que no alcanza con los planes sociales. Esta que era una agenda de la derecha, la crítica a los planes sociales, de la que tampoco pudo salir Mauricio Macri, ahora está sobre la mesa. Entonces, entre las elecciones y la crisis de gabinete, Alberto Fernández hizo un discurso en un acto, inaugurando, no sé, alguna obra por ahí, diciendo nosotros queremos que los planes se conviertan en trabajo. Eso lo dicen todos, pero nadie sabe cómo hacer. Nadie asume que realmente en estos años, agravado por la pandemia, los planes sociales se han convertido en algo que pervierte el sistema de trabajo. Muchas veces lo hemos contado acá. Es más negocio no ir a trabajar que ir a trabajar. Hay sectores populares que viven en el tercer cordón del conurbano a los que no les conviene venir a trabajar por 50.000 pesos y con planes sociales, asignación y tarjeta alimentar pueden juntar 40.000. ¿Para qué van a venir acá a vender su fuerza de trabajo? Esto genera un desequilibrio en la sociedad, genera una bronca en la clase media a la que por otra parte tampoco le llegan ayudas. Todo este combo de problemas se va sumando y fue lo que terminó generando el voto castigo al gobierno. Es más, alguien debería tomar nota de por qué gente como Javier Milei termina ganando o termina saliendo segundos en barrios populares con una especie de voto antisistema, cuando
son los primeros que cortarían los planes, son los primeros que cortarían las asistencias sociales porque está en su propio discurso. La demanda de trabajo, la demanda de que haya laburo y la demanda de terminar con la inflación, que es lo que come los sueldos, es el verdadero mensaje de las urnas. ¿Cómo hacer para eso? Bueno, lo que Cristina está diciendo de corto plazo es, si la inflación comió los sueldos de la gente, hay que ponerle plata en el bolsillo. Pero, ¿qué dicen desde el albertismo? Ojo, porque, o que dice en todo caso el ministro Guzmán, ojo, si nosotros ponemos más plata en la calle, van a remarcar más los precios y se van a volver a comer lo que nosotros pongamos en los bolsillos de la gente. En el alquilerismo dicen, muchachos, no importa, hay que poner plata en el bolsillo de la gente, aunque sea para estos 3 meses y después hablamos. Y ahí es donde está la discusión. Pero también del propio bando del gobierno no asumen que no tuvieron una capacidad de gestión a la altura de la crisis. Algo que nosotros también hablamos muchas veces aquí en GPS. El gobierno se dedicó a gestionar la pandemia, pero antes de la pandemia no había capacidad de gestión. Los ministerios fueron loteados entre partes de la alianza. El Ministerio de Vivienda, cuando asumió María Eugenia Bielsa, se perdió todo un año que se debió haber utilizado para construir planes y casas y organizar viviendas para que hubiera planes de vivienda y se construyeran casas y se diera trabajo y hubiera casas para poder comprar en la Argentina. Nadie entendió cómo hacerlo. Es más, yo les conté en aquel momento que había un fondo, el fondo del dólar solidario. El dólar solidario, una de las primeras medidas del gobierno. Una parte del impuesto del dólar solidario va a un fondo para construir viviendas. Durante un año, María Eugenia Bielsa, en el Ministerio de Vivienda, acumuló 11.000 millones de dólares para ejecutar en la urbanización de barrios populares. No ejecutaron un peso. Ese fondo se lo transfirieron después al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Saben cuánta plata tiene hoy? 54.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto se ejecutó? Casi nada. Los funcionarios son los mismos, porque además ahí veíamos a Juan Grabois, son funcionarios de Grabois que no saben, no terminan de saber cómo hacer para ejecutar esa plata para urbanizar barrios populares. Y ahí también está la crítica de Cristina, porque no es solamente que Guzmán se ahorró unos puntos del PBI y no puso plata en el bolsillo de la gente, también está la cuestión que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, siempre negó de la ineficiencia de gestión del gobierno. Solo se gestionó la pandemia, es verdad, la pandemia complicó las cosas, pero hubo cantidad de ministerios que no funcionaron. ¿Se acuerdan de aquello de los funcionarios que no funcionan? Bueno, de eso hablaba Cristina. Uno puede decir, bueno, también, Cristina no fue ningún ejemplo de supergestión, porque recuerden que le tuvieron que sacar parte del Ministerio de Infraestructura a Julio De Vido y dárselo a Randazzo porque De Vido no iba para ningún lado en montones de cosas. Ese déficit de gestión se profundizó en el gobierno de Alberto Fernández y no estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces, inflación. El límite de los planes sociales. Ya no se ganan elecciones repartiendo plata en planes sociales. Esos planes sociales crecieron tanto que han hipertrofiado y han cambiado la lógica del sistema de trabajo en la Argentina. La inflación, por supuesto, que come los bolsillos de la gente, y esta idea de que solo se puede ganar elecciones poniéndole plata de corto plazo en el bolsillo de la gente ha llegado a un límite. Pero también hay que decir que algo raro pasó en la pelea entre Alberto y Cristina, porque hubo horas en las cuales los amigos del presidente, los amigos del campeón que siempre están, le comieron la oreja al presidente diciéndole que hacía negocios y rompía con Cristina. Y entonces ahí alguien, así como hubo gente que le aconsejó a Alberto durante horas y durante un par de días que rompiera con Cristina, y a esa idea responden los tweets de Alberto Fernández la mañana de la crisis, la primera mañana de la crisis, antes de que saliera Vilma Ibarra a negar la renuncia de Guado de Pedro, cuando dijo, bueno, palabras más, palabras menos, el presidente soy yo y se va a hacer lo que yo diga y el gabinete se va a recomponer como yo diga. Después vino la carta de Cristina y después se abrió esto que todos pensamos que existe, aunque nadie lo vio, es un margen de negociación ahora para ver cómo se recompone el gabinete. Pero en esas horas hubo una posibilidad de que Alberto se peleara con Cristina y ahí todos dijimos, ¿cómo? ¿Esto qué es? Es la sombra de la Rúa. Recuerden lo que pasó con De la Rúa.
Chacho Álvarez renuncia y De la Rúa piensa que puede seguir gobernando. Todavía le quedaban los radicales. Después los radicales también se van cuando López Murphy quiso ajustar las universidades, ya ministro de Economía, y De la Rúa se fue quedando cada vez más solo, con sus amigos, con sus parientes, con sus hijos, y así terminó De la Rúa. Entonces, por un momento, alguien le dijo a Alberto Fernández, se sabe incluso quiénes fueron, hay varios de sus amigos, sus funcionarios del gabinete que le dijeron, peleate con Cristina. Pero una cosa es pensar que el odio de determinados sectores y determinados partidos políticos a Cristina, claro, van a aplaudir a Alberto, ¿sí? Van a decir, no, Alberto es el presidente, pero la debilidad posterior iba a ser tal que Alberto no iba a poder gobernar. Algo de eso se corrigió en las últimas horas, porque ya se dejó de hablar de profundizar la pelea con Cristina. De hecho, Alberto no contesta la carta de Cristina, sino que manda a decir, voy a contestar con la reforma del gabinete. Con el nuevo gabinete va a ser la respuesta a los pedidos de Cristina Fernández de Kirchner, y también dejó trascender que iba a volver a lo que estaba negociando con Cristina en la noche del martes, antes de la pelea. Entonces, pareciera que han vuelto, hay algún carril de negociación, hay gente de un bando y del otro que está negociando el nuevo gabinete, que será más peronista, tendrá gobernadores, hay que ver qué política tiene. Por lo pronto, lo que va a hacer el nuevo gabinete es más de lo mismo. Aumento de emergencia a los jubilados, tal vez algún IFE fragmentado, irán a hacer nuevo programa de control de precios, a ver si logran frenar la inflación, más de lo mismo, porque la cuestión se va a definir después de noviembre. Ahí se definirá si el presidente cambia el rumbo económico, gira a la derecha, gira a la izquierda, o qué demonios hace. Por ahora van a ser más de lo mismo. Pero lo interesante es que por un momento el presidente Alberto Fernández evidentemente pensó que podía gobernar sin Cristina. Y ahí para algo está la historia. Alguien... yo sé que las comparaciones son odiosas, pero Cristina se comparó con Cobos. Dijo, yo no voy a ser Cobos. ¿Qué quiere decir esto? Ella no iba a ser como Julio Cobos, que era su propio vicepresidente, que desempató en contra la resolución 125 en el conflicto con el campo y que quedó siempre, durante lo que le quedaba de mandato a Cristina, siendo un presidente a la expectativa en el cual no se podía confiar, ¿sí? Cristina dijo, yo no voy a ser como Cobos. Pero Alberto en algún momento pensó que podía gobernar sin Cristina. ¿Qué pasó? ¿Se dio vuelta y habló con los gobernadores? Sí, efectivamente. ¿Y los gobernadores qué le dijeron? No, ninguno de nosotros va a asumir si no tiene el aval de Cristina. ¿Por qué? Porque era pan para hoy, hambre para mañana. ¿Hablaron con la CGT? Sí, hablaron con la CGT. La CGT que le dijo, no, la unidad. Nosotros, la unidad. Esa idea de poder gobernar sin Cristina, que podía tener el guiño de algunos sectores de poder, del guiño de alguien del Círculo Rojo, que seguramente le dijo a Alberto, vos rompé con Cristina, deshacete del ala izquierda de tu coalición, que nosotros te vamos a ayudar, duró poco. O en todo caso, duró poco hasta ahora. Hay que ver qué pasa después de noviembre. Bienvenidos. Esto es GPS. Sergio decía muy bien que la economía va a crecer en el 21. Pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Una tarea fundamental durante el año que viene va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos, y tarifas. El 65-70% de la actividad económica se da a través de la demanda. Y la demanda, no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos accesibles. No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. 12 años y medio en la República Argentina lo hicimos. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo.
Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Creo que en esta etapa que se avecina y en la que hay que discutir cuáles son los modelos del país, cada uno tiene que hacerse cargo de la parte que le corresponde en esta historia de este país que hoy tenemos los argentinos. No solamente tienen que hablar los candidatos, tienen que hablar todos los que tienen responsabilidades institucionales y que conducen el país en las distintas áreas para que sepamos y para que los argentinos y las argentinas sepan de qué se trata. Estos son fragmentos que anticipan lo que Cristina termina diciendo en la carta después de la derrota en las PASO. Ya Cristina empieza a hablar acá de lo que yo les decía recién, los funcionarios que no funcionan, el déficit de gestión. Esa es una parte del debate interno en el Frente de Todos. El otro tiene que ver con lo que también dice la carta, que es por qué hicieron una especie de ajuste. El presidente dice que no. Y hoy tuiteó un informe de quien fuera el número 2 de Kicillof, cuando Kicillof era ministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, que dice que no hubo ajuste en la Argentina. Pero más allá de la discusión sobre si hubo ajuste o no, por ahí andan las críticas. No se le puso tanta plata a la gente en el bolsillo para estimular el consumo y la gente llega con una situación de pobreza aumentada, ¿sí? Y una inflación del 50%, que es la misma que dejó Macri. Y también hubo ineficiencia de gestión. Ahora bien, ¿cómo se sale de esto? ¿Se puede convivir después de la crisis que hubo? Qué pregunta para mi amigo Raúl Timerman. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, se puede y se debe convivir después de la crisis. No hay salida sin convivencia. Pero es una convivencia con desconfianza. Sí, hay que recuperarla. Miremos lo que pasó. Porque lo que le pasó le suma dramatismo. Vos fijate que el gobierno se dirigía hacia que se vote su gestión, si había sido buena o no había sido buena. Estaba dispuesto a eso. Bien, llega a la elección con un 39% de imagen positiva del presidente, 38% de aprobación de gestión, 30% de credibilidad de la palabra presidencial y como mayor problema de la gente la inflación, el costo de la vida, el costo de los alimentos, la economía. Bueno, si van a plebiscitar el gobierno en esa situación, el resultado de la elección fue bastante esperable. 60-40. Pero nadie esperaba en el gobierno ese resultado. ¿Y por qué? Y eso es lo terrible. Nadie lo esperaba. No solo nadie lo esperaba, tenían preparados los festejos. No solo tenían preparados los festejos, lanzaron un boca de urna de Tito Bachmann el domingo a la tarde que los daba ganando en la provincia de Buenos Aires por 5 puntos. Vos fíjate una cosa, yo te voy a revelar algo. Aquí en este programa, cuando recién empezaba el proceso electoral, yo dije a nivel país, el gobierno, el oficialismo está arriba 3 puntos. No dije nada respecto a la provincia de Buenos Aires, porque te das cuenta que si está arriba 3 puntos a nivel país, abajo. No está bien. Me llamaron del gobierno a la salida del programa para decirme que eso era una locura, que no tenía ningún sentido. ¿Cómo iban a estar solo 3 puntos arriba? Es decir, toda la información... Yo hablé con un funcionario del gabinete y me dijo, estamos 4 puntos arriba seguro en provincia de Buenos Aires y es una mala elección. Bien. O sea, en un sincericidio me dijo, estamos 4 puntos arriba. O sea, que ellos pensaban eso. Perfecto. Estaban los festejos preparados, estaba todo preparado. Entonces, la decepción y la frustración es muchísimo mayor que si vos te preparás para la derrota. Nadie estaba preparado para la derrota. Sí, pero, a ver, pero yo te digo, si Macri fue eyectado con un 50% de inflación, ¿por qué pensar que a Alberto le iban a votar una gestión de medio término con un 50% de inflación? Te di todos los índices. Lo que aparecía en los índices era eso, no era posible, ¿no es cierto? Así como
un determinado momento a Macri le dijeron basta, 48-40, no queremos que vuelva a ser presidente, ahora al oficialismo le dijeron basta, esto no es lo que queremos. Pero hay solo 2 personas en la República Argentina que le escuché crudamente dar un diagnóstico respecto al mensaje de las urnas. Porque escuché al gobierno hablar muchísimo del mensaje de las urnas, pero nunca leí cuál era el contenido de ese mensaje. Bueno, Cristina Kirchner dice este es el contenido del mensaje de las urnas. Y hay otra persona que desde el otro lado, desde el lado de los pobres, desde el lado de la cultura de la pobreza, también da el contenido del mensaje de las urnas, que es Mayra Arena, que vale la pena entrevistarla, porque tiene una visión de un sector que es el 50% de la población argentina, es el 98% de las cárceles y es el 0% del gobierno, los pobres. Claro. Pero también, ahí en la interpretación que hace Cristina dice, hace falta ponerle plata en el bolsillo de la gente, pero ni Cristina ni Alberto asumen la inflación como un problema. No, y ahí es donde caló el discurso liberal y caló el discurso... Esa es la visión desde la política. Faltan 2 meses para noviembre. ¿Qué se puede hacer? Claro, no se puede hacer un plan antiinflacionario, se puede poner plata. Ahora bien, yo hacer creo un parche. O sea, vamos camino a hacer un parche. Sí, señor. Pero ¿qué pasa? Para tomar todas esas medidas de gobierno no necesita hacer un cambio de gabinete, es una orden. Señor Ministro de Economía, haga esto. Decreto el aumento para el UH, para las jubilaciones. Control de precios no funcionó. Bueno, tomo las medidas, no necesito cambiar el gabinete. Cuando la gente vota, no vota cambiar al jefe de gabinete o cambiar... Eso es un gesto. No, bien. ¿Sabés cuál es el problema de ese gesto? Que no hay que gobernar de aquí a noviembre, hay que gobernar 2 años. Si vos haces una reestructuración y un lanzamiento de un nuevo gabinete y tomás todas las medidas y te va peor en noviembre de lo que te fue el domingo pasado, ¿qué haces? Tenés que hacer otro cambio de gabinete. Bueno, entonces... No en eso tenía razón, en esa parte tenía razón Alberto. El problema es que la desconfianza entre ambos era tal que Cristina le exige un cambio de gabinete para un cambio de política. Bueno, el problema es la desconfianza entre ellos dos. Apareció el cardenal Zamoré en el medio. Massa, Sergio Massa, que no aparece públicamente, pero indudablemente está trabajando por lo menos para tratar de que bajen los decibeles. Y que no quiere agarrar de jefe de gabinete, ni disfrazado de gaucho. En esta circunstancia no tiene sentido para mí ningún cambio radical de nombres hasta el 15 de noviembre. Pero, ¿por qué pero Cristina se lo exige a Alberto porque desconfía de la gente? Creo que hay angustias personales, que hay, digamos, también... Primero, otro punto. No fue Alberto el único que perdió en esta... No, claro que no. No, porque en territorio de Cristina, Santa Cruz se perdió. En territorio de la Cámpora se perdió, en territorio de Massa, en Tigre, se perdió. En San Juan, que venían ganando por paliza, perdieron. O sea, el único perdedor no es Alberto, acá perdió el gobierno. Pero es que ahí es donde yo creo que no están leyendo en profundidad, que no alcanza con planes sociales y repartir plata, que hay que hacer algo con la inflación, que no está en la agenda ni de Alberto ni de Cristina. Sí, pero no puedes hacer nada con la inflación, Rolando, en 2 meses. No pudiste hacer nada del 83 hasta ahora. La Argentina, el único momento que tuvo estabilidad fue durante el plan de convertibilidad de Cavallo. Nunca más tuvo estabilidad. Es la segunda inflación más grande en democracia, la segunda inflación más grande de América Latina, con excepción de Venezuela. La Baña tampoco la tuvo, se le dispara recién al final, poquito. Sí, pero hemos tenido inflación permanente. Cae Alfonsín por la inflación, cae De la Rúa por la inflación, pierde Macri por la inflación. O sea que inflación hemos tenido en forma permanente. No lo vamos a solucionar en 2 meses. Pero aparte tenemos la pandemia y la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No podemos hacer una obra... Yo el otro día pasé por Zárate Brazo Largo.
no nos podemos plantear una obra de infraestructura de ese tamaño, pues no tenemos crédito. Bueno, por eso el Ministerio de Obra Pública lo que hace son cosas cortas. Así es, ¿Viste? distribuidas Asfaltito, en todo el país. un túnel, un puentecito. Pero espero, Cachito, porque recién hablábamos de qué piensa la gente. Nosotros, como siempre, salimos a la calle a preguntar por qué la gente está tan enojada. Ni escucharlo. ¿A quién votaste? Al frente de todos. ¿Lo votaste en 2019? Sí, sí, los voté. La vida la voté. Sí. ¿Por qué la votaste? Y porque, sí, siempre voté a Macri, siempre estuve con ellos, sí. No fui a votar porque tengo 91 años. ¿Por qué no tuvo ganas de votar? Y porque estoy desilusionada, porque siempre lo mismo, los discursos, promesas y promesas. Yo voté a la izquierda, es la verdad. ¿Por qué votó a la izquierda? Porque me parece que es lo más coherente que escucho dentro de lo que hay. A Santilli. O sea, Juntos por el Cambio. Sí, Juntos por el Cambio, sí. Sí, es lo que considero que nos puede sacar de este nivel atroz que tiene el país en este momento. Por el PRO. ¿Y por qué lo votó? Porque es un voto castigo. Y la democracia es así. La gente a veces castiga. Usted hizo un voto castigo en 2019, también ahora. También. Tal cual. ¿Está enojada? Sí, sí. ¿Estamos bien? No estamos bien. Y antes tampoco. Así que van a pasar así y me voy a morir con esto. ¿Qué le voy a hacer? Voté lo que se dice el voto bronca. El que entraste y agarraste la primera boleta que viste y ya está. ¿A quién votaste? A Milei. ¿Por qué votaste? ¿Por qué lo voté? Me parece un voto rebeldía, como un voto castigo, así como un voto de llamado de atención. A Fernández. Sí, a Fernández, querida. ¿Sigue apostando al gobierno? Yo sí. Ya veremos. ¿En qué falló el gobierno nacional para usted? En absolutamente todo. Por ejemplo. En lo económico, en el manejo de las vacunas, en el tema de la cuarentena. Mintió con las vacunas, mintió con la economía, mintió con la pandemia. Mintió dejándonos adentro, pero ellos haciéndose la gran festichola. La culpa la tiene la pandemia, ¿no? Eso fue la peor desgracia. Pero, no sé, con los jubilados muy bien no se porta, porque estamos muy mal los jubilados. Como resultó el tema de la pandemia, como los resultados económicos, ni te lo voy a decir, el cierre exagerado y bueno, las consecuencias están hoy, como fueron los resultados de las PASO. Se concentraron mucho en la pandemia y yo soy una agradecida, Soy una agradecida. Yo sentí que me cuidaron, sentí que cuidaron a mi familia, a mis nietos, a mis hijos están vacunados, pero dejaron la parte económica, en eso fallaron. Tendrían que haberle puesto más platita en el bolsillo a la gente. Está bien, asignación de universidad por hijo, todo, pero hay gente que no tiene trabajo, de 40 a 65 años, como este señor que está acá, y mucho. Y si va a congreso, va mucha gente a pedir comida, y esa no la ayuda. Creo que hay gente que no está muy capacitada para arreglar este lío en que estamos metidos. No hizo nada más que hundirnos a los argentinos. Y con mi edad tengo derecho a decirlo. Yo lo lamento por Cristina y por Kicillof, pero Alberto fue muy flojito, ¿viste? Tendría que haber hecho más cosas. Enseguida seguimos con los comentarios de lo que dice la gente de la calle, pero ahora nos vamos a una información urgente en Casa de Gobierno. Está Cristian Balbo. Cristian, ¿qué está pasando? Rolando, está todo dispuesto para que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, abandone la Casa Rosada después de permanecer por más de 10 horas en la jornada de hoy. Se retira hacia la residencia de Olivos, está el vehículo preparado, también está el piloto junto al helicóptero de la Policía Federal. Recordemos que para la jornada de mañana tiene previsto viajar a primera hora hacia la provincia de La Rioja para una cumbre con gobernadores. Esta cumbre fue promovida por el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, el de Catamarca, Raúl Jalil, el de San Juan, Sergio Uñac, Rolando, y el de La Rioja, Ricardo Quintela, pero además también fueron invitados Jorge Capitanich del Chaco, Mariano Arcioni de Chubut, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Gildo Infran de Formosa,
Sergio Silioto de La Pampa, Omar Perotti por Santa Fe y Gerardo Zamora de Santiago. ¿Será el Tiene un relanzamiento almuerzo que se del adelante gobierno? mañana. ¿Será el famoso relanzamiento del gabinete? ¿Presentará ahí el gabinete? Si hay un punto en el que se pusieron de acuerdo el presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández es que pretenden que en el gabinete haya al menos 1 o 2 gobernadores. Rolando, esto es lo que pudimos averiguar. Sabemos que Sergio Uñac ya adelantó que no quiere ubicarse en Perdón, reemplazo me parece que ahí Guado de no Pedro me en el mencionaste Ministerio a del Axel Interior. Kicillof entre los invitados. No figura. Vos sabés que Axel Kicillof no figura en esta lista. Veremos si mañana se suma o no, pero no está en esta lista que, sí, es la verdad que llama la atención, pero no está el nombre de Axel Kicillof en la lista. Lo cierto es que es una cumbre con gobernadores. Mañana un almuerzo en La Rioja. Fundamental, sabemos que el presidente se ha apoyado y mucho en los gobernadores a lo largo de los 2 primeros años de gestión y por eso va a ser muy importante lo que tengan para conversar mañana. Sí, pero Hoy no, el nombre de Jorge si no va Capitanich Kicillof no también. parece un gesto de unidad, ¿no? Kicillof ayer estuvo en el Congreso, tengo entendido que pudo haberse reunido con Sergio Massa, se habló también de un encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández. La vicepresidenta todavía permanece en el Congreso. ¿Todavía? Hoy se reunió con Eduardo Guado de Pedro, que no regresó. Tengo entendido que todavía permanece en el Congreso. Hoy se reunió con Eduardo Guado de Pedro, que no regresó a la Casa Rosada, a su despacho, desde que puso a disposición su renuncia esta semana. También sabemos que estuvo reunido con Máximo Kirchner. Eso ocurrió en el Congreso. Acá el presidente tuvo varias reuniones en la jornada de hoy. La noticia obviamente es la renuncia indeclinable de quien fue su secretario de Prensa y Comunicación. Hablamos Juan Pablo Biondi, quien se acercó, Rolando, a la sala de prensa para despedirse de los periodistas acreditados y decir que él presentó en mano, por escrito, su renuncia al jefe de Estado y no lo hizo como en otros casos que lo hicieron a través de los medios y sin firma, dando a entender... Sí, también había una ironía, ¿no? Porque en la carta de Biondi decía sinceramente, ¿no? Como en el título del libro de Cristina. Además tengamos en cuenta que ayer en su carta lo fulminó la vicepresidenta a quien supo ser secretario de Prensa y Comunicación, diciendo que formó parte de operaciones políticas en su contra. Habrá que ver de qué tipo de operaciones hace referencia, qué fue lo que pasó, es decir, por qué mencionarlo de esta manera al vocero presidencial. No tardó 24 horas que presentó su renuncia indeclinable, lo hizo en el despacho del presidente, por escrito se la entregó en mano y se ha retirado ya Juan Pablo Biondi. Veremos quién va a ser su reemplazo en un cargo clave que tiene que ver justamente con la comunicación presidencial. Pero en cualquier caso, Cristian, preparado. Lo que hay que pasar en limpio es que mañana hay reunión de gobernadores con Alberto. Por ahora no aparece Kicillof en la lista de gobernadores oficialistas, pero se van a juntar todos en La Rioja mañana, ¿me dijiste? Exacto. Hoy estuvo el gobernador de La Rioja aquí, Ricardo Quintela, en la Casa de Gobierno. El lugar elegido es la provincia de La Rioja. Un almuerzo, entonces, ya confirmados Mansur, Jalil de Catamarca, Uñac de San Juan, que se reunió ayer en la residencia de Olivos con el presidente, que no aceptó el Ministerio del Interior. Sabemos que Mansur, también el apellido de Mansur lo mencionó Cristina Fernández en su carta. Bueno, sí, hay todo una que alquimia. ocupara... Desde Tucumán me cuentan que están viendo si logran hacer renunciar a Osvaldo Jaldo, que es el vicegobernador, para que Mansur pueda venir, porque está peleado a muerte con Jaldo, tanto que fueron en listas separadas en las PASO. Claro. Así que, bueno, la idea original, el candidato de consenso para reemplazar a Cafiero en la jefatura de gabinete era efectivamente Juan Mansur, pero tiene su propio quilombo allá en la provincia. Cristian, si sale Alberto, absoluta prioridad. Enseguida volvemos. Perfecto. Pero recién estábamos hablando de lo que dice la gente. Sí. Me dicen que viaja con parte del gabinete. ¿Qué gabinete? El que quedó, el residual. Claro, sería bueno saber si hay alguien confirmado que lo va a acompañar en el viaje, aparte de los gobernadores. En el caso de Kicillof, ¿no está porque no fue invitado o no está porque no quiere ir? Esa es bueno, la gran pero diferencia. no está. Pero mira, respecto a los comentarios de la gente, que son muy interesantes, muy ilustrativos porque abarca... Vos tuviste la suerte de ver en funcionamiento los grupos focales y viste cómo funcionaban. Bueno, hasta hace 3 o 4 meses en los grupos focales de Juntos por el Cambio blandos, de Frente de Todos blandos, votantes, jóvenes adultos, del AMBA,
aparecían dos genéricos antagónicos. Los de Juntos por el Cambio llamaban al oficialismo los kirchneristas. Los del Frente de Todos llamaban a la oposición los macristas. Nadie respecto a sí mismo, respecto a los macristas, los kirchneristas. Eso funcionó desde que empezó Alberto. Bien, hace 3, 4 meses empezaron a aparecer dos genéricos antagónicos distintos en ambos grupos simultáneamente. A ver. Los políticos y la gente. Los políticos eran las personas que se dedicaban a la actividad política y debido a eso tenían privilegios. Y la gente... Olivos, la foto de Olivos. Totalmente, la Olivo, el vacunatorio. Ahora te cuento por las cosas que aparecían. Y la gente era la que no se dedicaba a la actividad política y no tenía los privilegios que los políticos tenían. ¿Qué eran los privilegios? Los privilegios eran, aparecía el vacunatorio VIP, no solo el vacunatorio. ¿Qué era lo que molestaba más? Molestaba más tratar de justificar que estaba bien lo que dijo Zanini, lo que dijo Valdés, lo que dijo Tayar. ¿Viste que sacaban? Sí, yo soy imprescindible. Soy imprescindible. Eso es privilegio. Lo de la fiesta de Olivos es privilegio. El hecho de que los miembros del gobierno viajaban y no hacían cuarentena cuando volvían, la gente lo mencionaba. ¿Por qué ellos no hacen cuarentena y yo tengo que hacer cuarentena? Y acá hubo... Ahora, fíjate lo que es el autismo. Hay algo de la crítica de la población que tienen razón. ¿Cómo no registran que eso hablaba más que cualquier medida y que cualquier gabinete? Porque no creen en esas cosas. Ahora vos fijate cómo esa gente que hablaba de los políticos y la gente cómo votó, cómo distribuyó su voto. Los más duros de todos, antipolítica, antisistema, rompamos todo, Milei y Espert. Los más racionales se volcaron, por un lado, a la izquierda, que siempre los dirigentes de izquierda tienen la imagen de ser transparentes, honestos, que no están por los privilegios. Y otros a Manes, que no viene de la política. Manes ha sido uno de los grandes ganadores de esta elección. Manes recibió una cantidad de votos impresionante, no viniendo de la política. Bueno, tenía el aparato radical atrás, ¿eh? Sí, pero ni siquiera del aparato político radical. Sí, contó con el aparato radical, pero recibió el voto de muchos radicales que no votarían a Macri. Sí, Juan Pablo. En el 2019, ahí veíamos a varios que hablaban de un voto castigo, ¿no? Y en el 2019, mucha gente modificó su voto de las PASO a la elección presidencial. ¿Podría pasar algo así ahora de acá a noviembre? Digo, considerando... Bueno, lo que pasó es que las PASO las ganó el macrismo y después perdió las presidenciales. En el 2017 el oficialismo ganó. La debacle empezó después de la No, por eso pregunto por el 2019, que Alberto había ganado con 15 puntos de diferencia y después la diferencia en las elecciones generales fue menor. Bueno, produjo en alguna gente un susto. Y Mauricio Macri hizo un recorrido de 30... Hizo la política que no hizo nunca, se dedicó a hacer política, hizo un recorrido, hizo lo que había que hacer, hizo campaña y achicó la diferencia. Bueno, no se entiende por qué el gobierno no hizo campaña. Se apegaron tanto al protocolo COVID que terminaron sin hacer campaña, haciendo actos con poca gente y... Sí, bueno, yo te diría una cosa. El presidente, se dieron la calle. En la esencia del presidente... A ver, espera, ahí está saliendo Alberto Fernández, ¿eh? Informaciones urgentes, se está retirando Alberto Fernández. Ahí está con Gustavo Vélez, ¿eh? Habitualmente el que se lo veía siempre era Juan Pablo Biondi, al vocero, el renunciado vocero presidencial. Ahora el que está al lado de Alberto, el que bajó el helicóptero con él y que se acaba de subir al auto con él, es Gustavo Vélez, que es un secretario de Asuntos Estratégicos, creo que se llama. ¿Tendrá algún rol Vélez en el nuevo gabinete? Un hombre muy resistido por Cristina, ¿eh? Y ahí está el helicóptero, el helipuerto cercano a Casa de Gobierno. Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Gustavo Vélez se acerca en el vehículo hacia el helipuerto presidencial. ¡Presidente! ¡Presidente, habló con Cristina! ¡Presidente! Tratamos de formular una pregunta, pero sigue, no miró ni a las cámaras. Se sube el helicóptero rolando en estos momentos de la Policía Federal rumbo a la residencia de Olivos para descansar unas horas y mañana a primera hora tiene que volar a la provincia de La Rioja para el encuentro, para la cumbre que va a mantener en horas del mediodía, en un almuerzo con los gobernadores
como bien decían ustedes, con parte de su gabinete que también va a viajar a la provincia de La Rioja. Más de 10 horas estuvo el jefe de Estado aquí en la Casa Rosada. Hoy la renuncia indeclinable de quien fue su secretario de Prensa y Comunicación. Hablamos de Juan Pablo Biondi, que solía utilizar también ese helicóptero, que solía llegar y retirarse con el presidente, un hombre de extrema confianza, pero que ayer la vicepresidenta lo mencionó en su carta como un operador en su contra, y así se tomó la decisión entonces de su renuncia. Está por despegar este helicóptero que han utilizado a lo largo de toda la semana. El presidente fue una jornada intensa aquí en la Casa de Gobierno, donde estuvo con Santiago Cafiero, donde estuvo con la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, también en varias de las reuniones, donde también lo hemos visto a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, ingresar y salir en al menos 3 oportunidades de la Casa Rosada. Esta es la postal, la imagen del presidente entonces retirándose. Los anuncios no se harían hasta el día lunes, pero suponemos mañana viaja a La Rioja, Rolando. Se pensaba que iba a haber algún grado de precisiones sobre, o alguna pista o algún indicio de quiénes iban a ser los nuevos miembros del gabinete. No se conocieron, ¿no? Había trascendido más temprano que el presidente quiere resolver el nuevo gabinete en 48, 72 horas. Es más, se decía que hoy mismo, antes del final de la noche, iba a haber nombres de los nuevos ministros. Por ahora no hay novedades. Se va Alberto. No sé si Vélez también subió el helicóptero con él. Me parece que sí. No sé qué viste vos, Cristian. Me parece que sí. Lo hemos visto también a Gustavo Vélez subirse al helicóptero. Hoy llegó también el helicóptero con el presidente en horas del mediodía. También solía subirse Julio Vitovelo, el secretario general de la presidencia. Lo vemos aquí en este helicóptero. No sabemos por qué no están utilizando el helicóptero presidencial. El que utilizan es el de la Policía Federal. Ahí despega entonces en este momento, en esta semana de tensión que vive el gobierno nacional. El presidente aquí en Casa Rosada, la vicepresidenta del Palacio Legislativo en su despacho del Senado. Levanta vuelo el helicóptero, se retira hacia la residencia de Olivos, sin definiciones, con una sola renuncia por el momento. Así comienza este fin de semana, todavía con mucha incertidumbre. Los gobernadores que se van a reunir con el presidente mañana, viaja con parte de su gabinete y veremos entonces cuáles van a ser los cambios que se van a dar. Lo que estamos en condiciones de confirmar, Rolando, es que al día de hoy el presidente de la Nación todavía no se comunicó con su vicepresidenta, con Cristina Fernández, después de la carta y del escándalo que se registró ayer con el texto que presentó a través de las redes sociales. Se sabe, Cristian, que hay como mediadores, ¿no? Trascendió que en algún momento, fíjate qué paradójico, 2 de los funcionarios que van a ser sacrificados, seguramente, Guado de Pedro por el lado de Cristina y el propio Santiago Cafiero, eran los que habían retomado la intermediación entre las 2 alas del gobierno en conflicto, entre Cristina y Alberto, que eran los que estaban como mediando e intercambiando nombres para el nuevo gabinete. Pero esto fue lo que circuló en la tarde. Algunos medios están diciendo que sería inminente que se dieran a conocer algunas novedades del gabinete. Por lo pronto, Cristian Balbo acaba de mostrar cómo se va el helicóptero del presidente Alberto Fernández. Alberto acaba de dejar Casa Rosada. Hay que decir que si uno se atiene a la tradición y a la manera de funcionar de Alberto Fernández, siempre los cambios de gabinete los dilata, se postergan. Hay que ver qué pasa en esta situación de crisis. Te interrumpimos, Raúl, porque estábamos hablando, justamente estábamos mostrando la salida del presidente, pero estábamos hablando de eso, de la interpretación del voto bronca. Del voto bronca, bueno, en parte se dividió de la manera que hablamos, Milei, la izquierda y Manes, y en parte se fue a la oposición. ¿Por qué? Porque cuando uno identifica privilegios de políticos, los políticos que más privilegios tienen son los que están en el gobierno. Y entonces hubo bronca contra eso, hubo bronca básicamente porque los problemas de la gente no encontraron solución. Está bien, pero votaron en contra gente que está cobrando planes. Se planes. refirió Cristina en La Plata, alinear los salarios con las jubilaciones, con las tarifas y los precios, en especial el precio de los alimentos. Nada de eso se cumplió. No, nada de eso. Y lo que pasa es que además lo que se ve es que cuanto más aumentos, más plata pone en el bolsillo de la gente, más las cosas se remarcan y esa plata entra por una puerta y sale por otra. ¿Cómo se soluciona eso?
Da la impresión que la Argentina no sabe cómo se soluciona. Bueno, porque tiene que hasta ver con ahora la concentración económica, tiene que ver con cantidad de cosas. Seguramente. Tiene que ver también con... pero yo te agrego otro tema provocador. La inflación es la misma que Macri. Y la estructura de préstamos del ELIC, LEVAC y qué sé yo, que es una bola de plata que no se sabe bien para qué funciona, no se modificó tampoco y sigue siendo un gran negocio de los bancos. Prestarle plata al Estado, esa plata se la prestan al Estado y no se la prestan al común de la gente. Sí. Es un país sin crédito este. Hay una diferencia. Cuando el presidente dice, entramos en este tipo de situaciones, el presidente dice, aquí hay dos modelos de país. Un modelo exclusivo, inclusivo, y un modelo expulsivo. La gente votó el otro. Claro. Hoy por hoy este es un modelo expulsivo. ¿No quiere ese modelo? No, lo dijo muy bien una persona. Estoy cansado de que me hablen. Claro. Bueno, ¿por qué no empezamos a escuchar? Bueno, es que también muchas veces, Alberto, parece más un analista que un presidente. Uno está de acuerdo con lo que dice, pero no es lo que hace. Pero espera, vamos a escuchar un poquito más a la gente. ¿A quién votaste? Al Frente de Todos. ¿Y en 2019 a quién habías votado? También al Frente de Todos. ¿Mantuviste el voto? Mantuve el voto, sí. ¿Y por qué? Y porque creo que es el modelo que conviene al país. ¿A quién votaste el domingo? A Manen. ¿Y en 2019 a quién votaste? A Frente de Todo. ¿Por qué cambiaste tu voto y votaste a Alberto antes y ahora no? Sí, porque la situación está mal. Perdí un negocio, perdí... es imposible. ¿A quién votaste en 2019? A Alberto. ¿Y ahora? A Miriam Bregman. López Murphy, te lo digo porque considero que dentro de todo, no sé si será el mejor, pero es el que me cubre mis expectativas. Manes, porque lo que estoy buscando yo es una nueva opción de tanto tiempo de política que hay en este país, que siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿En 2019 a quién habías votado? A Fernández. ¿A quién votaste el domingo? A Expert. ¿Por qué lo votaste? Lo voté porque, no sé, me gustó su campaña y no sé, los otros no me convencían mucho. El domingo voté por Cambiemos. ¿Por qué? Y porque veo que estaban haciendo mal las cosas el gobierno de Fernández. Muy autoritario, falta de seguridad. En las elecciones del 2019, ¿a quién habías votado? Yo, al Frente de Todo. A Frente de Todo. ¿Y en 2019 a quién votaste? Al mismo, a Frente de Todo. ¿Por qué mantuviste tu voto? Y porque sí, porque con Macri nos cagamos de hambre. ¿A qué partido votaste? Al Cambiemos. ¿Y en 2019 a quién habías votado? Para el Frente de Todo. ¿Pensás que el gobierno nacional falló? Totalmente. ¿En qué? En todo. Desde cerrar las fronteras, no dar vacunas solamente para ellos, Vicentín, liberar presos. No quiero ni hacer memoria. ¿Qué considerás vos? ¿Que estoy chocha? ¿Que la gozo? ¿Que la disfruto con una jubilación mínima trabajando toda una vida? Por ejemplo, el cumpleaños de la mujer del presidente, que estábamos todos adentro, y ella haciendo fiestas, eso la verdad que no lo veo bien. Le decían a la gente que no salga y eso no le importó a ellos. Ellos sí hicieron fiesta, fueron a los velorios y le prohibieron a la gente despedirse de los seres queridos. Esa es una de las cosas que creo que más dolió todavía. ¿Qué clase crees que está más afectada por la pandemia? La clase baja y media, que ya clase media no hay, porque cada vez estamos todos más al horno con lo que es la economía. Está muy parado el país para los trabajadores. Faltan que mejoren los sueldos de clase baja, las bases están muy abajo y necesita que por lo menos congele los precios de cuando uno va a comprar. Es increíble eso, ¿viste? ¿Qué piensa que debería hacer el gobierno ahora de acá a las elecciones? Dejar de fabricar billetes, querida, y abrir las fuentes de empleo, de trabajo y no vivir del populismo. Creo que tiene que apuntar a la gente más humilde, ahí, esforzarse. Y yo creo que el voto ahí le jugó en contra. Una de las cosas que se bajen los sueldos y que destinen toda esa plata, toda la plata que... acá no se abre una fábrica, no se abre una fábrica. Anoche mi hijo me decía, vieja, hay gente que no está comiendo. Y yo entiendo, eso lo entiendo. Por ahí...
Interrumpimos la información porque finalmente se conocen los nombres del gabinete, se conocen ya las modificaciones en el gabinete. La comunicación oficial dice que el presidente Fernández confirmó los cambios en el gabinete. Atención, Juan Mansur, jefe de gabinete de ministros, o sea, reemplaza a Santiago Cafiero. Santiago Cafiero se va como ministro de Relaciones Exteriores y Culto, evidentemente canciller, en reemplazo de Felipe Solá. Aníbal Fernández, atención, Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad en reemplazo de Sabina Frederick, un puesto que ya ocupó Aníbal Fernández en el pasado. Julián Domínguez, Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿sí? Ministerio de Ganadería en reemplazo del ministro de Agricultura. Jaime Perisic en Educación, no lo conozco. ¿Alguien lo conoce, muchachos? No, tampoco. Daniel Filmus va a Ciencia y Tecnología. Juan Ross, me parece que es Juan Rux, el nuevo secretario de Comunicación y Prensa. Estos son los cambios que difunde el comunicado oficial. Dice también, el mandatario resaltó y agradeció el trabajo realizado por los funcionarios salientes y recibió el compromiso en esta nueva etapa de los ministros designados. La jura de los nuevos integrantes del gabinete será el lunes a las 16 en Casa Rosada. Entonces, repasemos. Juan Mansur, gobernador de Tucumán, es el nuevo jefe de gabinete de ministros. Era el hombre sobre el cual había consenso entre Alberto y Cristina. Santiago Cafiero sale de la jefatura de gabinete y va al Ministerio de Relaciones Exteriores en reemplazo de Felipe Solá. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Sabina Frederick, una de las más cuestionadas, una mujer que minimizó el problema de la inseguridad en repetidas veces. Bueno, finalmente la sacan y va Aníbal Fernández, que ya estuvo y tuvo esa cartera. Julián Domínguez, Ganadería, Agricultura y Pesca. Jaime Perisic en Educación. Daniel Filmus en Ciencia y Tecnología. Pero uno dice, bueno, ¿y los que faltan? No se habla del Ministerio de Interior. ¿Qué quiere decir? ¿Que sigue Guado de Pedro? En principio sigue Guado de Pedro. Ahí en el gabinete hay un dato muy llamativo, ¿eh? Hay dos que no se pueden ver ni de lejos. O sea, Aníbal Fernández y el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y Julián Domínguez, claro, porque esa fue la interna de la provincia de Buenos Aires. Ni de lejos se puede ver. Claro. Acordate que se acusaban mutuamente de haber operado en esa interna. Sí, sí. Bueno, es más, Aníbal acusaba de que parte de la cuestión de la morsa, aquel informe sobre que era una fake news que sacó la Nata en su momento, se lo atribuía a Julián Domínguez. Al Fuego Amigo. Era Fuego Amigo. Ah, mirá. Bueno, supongo que habrán limado las diferencias. Esperemos. ¿No? Esperemos. Si no, va a ser muy divertido una reunión de gabinete. Bueno, esa no hay reuniones de gabinete. Bueno, lo cierto entonces es que finalmente Alberto Fernández saca a Santiago Cafiero de la jefatura de gabinete, pero lo conserva y va al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en reemplazo de Felipe Solá. ¿Cómo lo ves? Bueno, son cambios importantes. La entrada de Aníbal Fernández es un cambio realmente de todos, posiblemente el más importante de todos, ¿no? La entrada de Aníbal Fernández. Mansur, como jefe de gabinete, Mansur ha sido siempre un sostenedor de la candidatura de Alberto Fernández. Ganó en Tucumán, ahora. Ganó en Tucumán, revalidó, etcétera. O sea que es un hombre en el que Alberto Fernández deposita total confianza, pero la presidenta plantea que ella también lo propuso a Mansur. Claro. O sea que ahí hubo un acuerdo. Un acuerdo. Ahí hubo un acuerdo. Sigue Guzmán, evidentemente. Sigue Guzmán. Sigue Culfas. Sigue Culfas, pero pero da la impresión que también sigue Guado de Pedro. Y por otro lado, yo creo que Cristina debe estar muy contenta con Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad. Ella nunca estuvo de acuerdo con la política de seguridad, aunque no la consideraba en este caso como las políticas fundamentales que ella cuestionaba respecto a la pero lo mandaba a Bernie a quejarse de Sabina Frederick. Sí, también de Alberto Fernández. También de Alberto Fernández, efectivamente. No es que la mandaba, es que Bernie a Bernie. Nadie le decía que se calle, en cualquier caso. Nadie le decía que se calle. Ahora lo que también es interesante es que en la declaración que hace Mayra Arena,
pone la seguridad en el centro. Claro. Para los pobres, Y sí. la seguridad es fundamental. Y sí. Porque no puede ser que la gente sale Porque a no trabajar pueden temprano y te recuperar lo que atacan y te matan. pierden. Claro. No pueden recuperarlo. Claro. Si a vos te roban el celular en la calle, puteás, dirás de todo, qué sé yo, pero te compras un nuevo celular. Ellos tienen que seguir pagando las cuotas y no pueden comprarse un nuevo celular. O sea que yo creo que ha generado expectativas nuevas. Indudablemente va a ser un gran lanzamiento mañana con los gobernadores. Yo hubiera esperado que lo anuncie con los gobernadores, digamos, Sí. que aproveche ese evento. Pero se fue y dejó el comunicado redactado, evidentemente. Bueno. Nos preguntábamos, Rolando, recién por Jaime Persic. Parece ser un hombre cercano a la gestión de educación del cristianismo. De hecho, es actualmente secretario de Políticas Universitarias y es además el rector de licencia por el nuevo cargo de la Universidad Nacional de Hurlingham. Es un hombre que llegó a ese cargo en 2015 con el final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. También, pero ahí Alberto está sacrificando a Nicolás Trota, que era un hombre de su riñón, del PJ de Capital, ¿no? Exactamente, es uno de los hombres que estaban más cercanos a él, que lo había llevado a él y que sale desplazado. Y además la llegada de Daniel Filmus también desplaza a Salvarezza, con lo cual también ahí hay una nota interesante para tener en cuenta de cómo se reacomoda el mapa político en el gabinete. Sí, Salvarezza era considerado uno de los kirchneristas de Cristina, ¿no? Porque recordemos que estaba en el acto de la ley de hidrocarburos y se fue y presentó la renuncia. O sea que ahí hay una serie de reacomodamientos. Pero el dato es que Mansur deja la gobernación de Tucumán para venir como jefe de gabinete. Así es. Ahora hay una trilogía ahí, seguridad, educación y Cancillería, que estuvo siempre cuestionada por el kirchnerismo y la cámpora, digamos. Y en Cancillería produce un cambio para darle una salida elegante, es más que una embajada a Santiago Cafiero. Respecto a Nicolás Trota, te voy a decir, nosotros en la agencia de Braga Menéndez hicimos la campaña en el 2002-2003 de Néstor Kirchner. El jefe de campaña era Alberto Fernández. La primera vez que Alberto Fernández viene a la agencia, viene con un joven, era Nicolás Trota. Mira. Después, cuando se forman los jóvenes K, el fundador es Nicolás Trota. Siguió siempre con Alberto, después siguió con Santa María, dirigía la Universidad de Santa María, estuvo siempre en el mismo grupo de pertenencia. No sé Pero qué el pasará. debate de la presencialidad, que es una de las cosas que fíjate que en algunos testimonios también sale, evidentemente le cuesta a él algo. Porque Nuevamente es la lo que presencialidad. Mayra Arena plantea para los pobres es que en los pobres, si no hay presencialidad, no hay educación. Y claro, efectivamente. Nos vamos a ir a la pausa en GPS, enseguida volvemos. Comprá en Digiyá. Hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Microondas VGH Digital Eco 28 litros. Control digital, grill, cocción en etapas hasta 10 niveles. Descongelamiento por peso, plato giratorio, bloqueo para niños, inicio rápido, diseño espejado. 34.750 pesos. Microondas VGH Digital Eco 23 litros. Control digital, grill, cocción en etapas hasta 10 niveles. Descongelamiento por peso, plato giratorio, bloqueo para niños, inicio rápido. Diseño espejado, 29.750 pesos. Digiyá, entrega en 24 Cava y GBA, centro logístico propio, todos los medios de pago, envíos a todo el país. Con Digiyá, ahorra más. Soy Babi Checopar. Estás en A24. Superficies mixtas, caminos rocosos, fosas con lodo. La calle también tiene su lado off. Honda XR 150. A la ciudad le sobra aventura. Honda. Entre todos
Juntos, renovemos la esperanza. 18 y 19 de septiembre. Colecta nacional Más por Menos. Dona en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar. Del viernes al martes, super ofertas en Disco. 3x2 en vinos, champañas y en marcas seleccionadas de cervezas. 30% de descuento en desodorantes corporales. Y llevando 6 botellas de leche La Serenísima larga vida botella por 1 litro, 98 pesos cada una. También encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa trabaja para que todos podamos participar en eso que llamamos comercio. Conoce Visa, una red que trabaja para todos en todos lados. Naturaleza, actividades, diversión. Ya conoces Solanas. Todo el año, Solanas es genial. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Hoy pescado, porque es rico y bueno para tu corazón. Y si no comes suficiente pescado, te recomiendo Regulit 1000 con omega 3 de aceite de pescado, que ayuda a nivelar el colesterol y a bajar los triglicéridos. Regulit 1000, corazones preparados para la vida. Cuando paras en una Puma Energy y nos pedís que te llenemos el tanque, nos estás dejando entrar al corazón de tu auto. Y nosotros queremos cuidarlo. ¿Tenemos con qué? Un combustible de calidad internacional que está en más de 40 países alrededor del mundo. Porque al corazón de tu auto no se lo conquista con fórmulas mágicas, pero sí con un combustible que lo potencia y alarga su vida para llevarte a donde quieras. A esa escapada de fin de semana, al súper, a ese viaje de tus vacaciones, al fulbito de los martes, al laburo. Porque lo único que le importa al corazón de tu auto es que pares, cargues y sigas. Siempre. Puma Energy. Parar, cargar, seguir. Un nuevo día para descubrir. Nuevo Nissan Kicks. Activa tu actitud. Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Viví la vida que querés. Respira un entorno único y disfruta del conjunto residencial más exclusivo de Mendoza. Cambia tu estilo de vida. Viví Mendoza. Viví Dalvian. Dale que es martes. Los martes 14 y 21 de septiembre ahorrá con tu tarjeta de siempre. Tenés 25% off y plan Z. 3 cuotas sin interés y sin tope de reintegro en las mejores marcas y shoppings del país. Conoce más en naranjax.com. Naranja es Naranja X. Alentamos tus finanzas. Jumbo Ofertas. Del viernes al martes 3x2 en vinos, champañas, chocolates y bombones. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de pañales y capilares. Encontrá estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Comprá en Digiyá.
hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Microondas VGH Digital Eco 28 litros. Control digital, grill, cocción en etapas hasta 10 niveles. Descongelamiento por peso, plato giratorio, bloqueo para niños, inicio rápido, diseño espejado, 34.750 pesos. Microondas VGH Digital Eco 23 litros. Control digital, grill, cocción en etapas hasta 10 niveles. Descongelamiento por peso, plato giratorio, bloqueo para niños, inicio rápido, diseño espejado, 29.750 pesos. Digiyá, entrega en 24 Cava y GBA, centro logístico propio, todos los medios de pago, envíos a todo el país. Con Digiyá, ahorra más. Cuestión de, ¿cuánto? 15 minutos se fue el presidente Alberto Fernández de Casa de Gobierno, no había novedades sobre el gabinete, pero ni bien despegó el helicóptero, salió el comunicado oficial con las modificaciones en el gabinete después de la crisis que hubo esta semana. Recordemos que después de la carta de Cristina, después de las renuncias en masa, bueno, finalmente ahora es el primer gesto de intentar resolver la crisis en la alianza gobernante. ¿Cómo se intenta resolver? Con un nuevo gabinete, donde el jefe de gabinete fue designado Juan Mansur, gobernador de la provincia de Tucumán, que va a reemplazar al cuestionado Santiago Cafiero, que pasa a la Cancillería en lugar de Felipe Solá. Aníbal Fernández, que había sido uno de los primeros que se reunió con Alberto en el medio de la crisis, justo antes de que se conociera la carta de Cristina, va al Ministerio de Seguridad en reemplazo de Sabina Frederick, que nunca entendimos por qué tardó tanto Alberto en sacarla, porque negaba la existencia de la inseguridad como problema, cometió montones de errores. El último fue no querer mandar efectivos federales a Rosario, donde hay una crisis de homicidio, después que mataran hace un par de semanas a un testigo protegido. Julián Domínguez, que ya fue ministro de Agricultura, vuelve al gabinete con el mismo puesto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Jaime Persic, ¿quién me decías que es, Néstor? Es el director de la Universidad de Hurlingham, es un hombre que viene desempeñando ese cargo hace rato. Deducimos que es cercano a Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social. Sí, es actualmente el secretario de Políticas Universitarias dentro del Ministerio de Educación. Bueno, reemplaza a Nicolás Trota, que era un hombre del riñón del albertismo, y va entonces a Educación. Daniel Filmus, que estaba en una dependencia de Cancillería de Malvinas. ¿No? Bueno, va al Ministerio de Ciencia y Tecnología en lugar de Roberto Salvareza. Y Juan Ross es el nuevo secretario de Comunicación y Prensa, que va a reemplazar al cuestionadísimo Juan Pablo Biondi. A todo esto, Juan Pablo, ¿qué pasa en el Ministerio de Justicia? Porque ¿seguirá Soria? A ver, ¿No se lo mencionó? No, por ahora no se lo mencionó. ¿Y Comodoro Pi festeja los cambios de la crisis de gobierno? Comodoro Pi y en varios lugares de la justicia festejaron tanto o más que en el búnker de Cambiemos. ¿Por? Y bueno, a ver, primero que nada pensemos que la reforma judicial, si bien ya estaba bastante diluida, bueno, ya definitivamente desaparece. Retrocede varios casilleros. Sí. Sin lugar a dudas. Además, ¿quién va a poder echar al procurador? Que era una de las cosas que estaban esperando, que hubiera votos suficientes para echar al procurador Casal. Es que una de las cosas con las que cuentan es justamente esa misma, digamos, ese mismo cálculo que hizo todo el mundo, que de repetirse este resultado perdería 6 senadores el Frente de Todos y en consecuencia, bueno, ya no podría lograr la mayoría en el Senado. Y ojo, también peligra la posibilidad de lograr el acuerdo en el Senado. Hay 35 pliegos, 35 ternas ya elevadas por el Consejo de la Magistratura. Y, por ejemplo, está todavía en trámite. ¿Te acordás del caso de Bruglia y Bertuzzi? Sí, claro. Que la Corte había dicho que esos cargos se tenían que concursar, pero que permanecían hasta que resuelvan los concursos. Bueno, esos son concursos que probablemente apuren en el Consejo de la Magistratura para que se traten antes del 10 de diciembre. Y como esos hay... Mira, o sea que se va a paralizar otra vez la designación de jueces. En ese concurso, en el de Bruglia y Bertuzzi, que trasciende en tribunales es 1 y 1. 1 de cada lado. Ajá. De hecho, uno ni para la oposición
uno para el oficialismo. El de la oposición probablemente sea un juez de primera instancia de un fuero que no es el fuero federal, pero que le pegan el palo, fuero penal económico, y el otro podría ser una fiscal de la provincia de Buenos Aires. Mira, ¿qué pasa con la Corte Suprema todo esto? Corte Suprema, el martes que viene no. Hay una posibilidad mínima, pero no. El 28, 2 días antes de que termine el mandato de Carlos Rosenkrantz, va a decidir al sucesor. Hoy hay una trilogía de aspirantes. ¿Vuelve Lorenzetti? Lorenzetti tiene pocas posibilidades. Lorenzetti, en un momento determinado, le dijo a sus colegas que él tenía el apoyo de un sector del kirchnerismo, de un sector de Juntos por el Cambio y del Círculo Rojo. Y que en consecuencia el presidente tenía que ser él. Esto fue hace unos 2 meses. Sí. Los colegas le dijeron, tenga mano compañero, y en eso, por obra de las casualidades... Pero Rosenkrantz no va a seguir. Pará un poquito, pará. Porque Rosenkrantz fue a dar una entrevista, la primera que dio oficialmente en un canal de televisión, donde habló de Pepín Rodríguez Simón y habló de un montón de cosas. En realidad fue a dar un mensaje, y el mensaje es: al presidente de la Corte lo eligen los ministros de la Corte. Lorenzetti hoy no tiene los 3 votos para formar mayoría. Si los tuviera, ya sería presidente de la Corte. No los tiene. Hay 2 nombres potables. Uno es el de Horacio Rosati, el otro es el de... Maqueda. Maqueda dijo, cuando hubo una jugada, porque es importante, hubo una jugada para sacar por ley que el presidente de la Corte fuera el más antiguo. Sí. Bueno, contaban con que Maqueda siempre había dicho que no, pero Maqueda cumple en diciembre 72 años y a los 75 se tiene que ir. El mandato dura 3 años. Imagínate que Maqueda se fuera de juez siendo presidente de la Corte. Cuando le dijeron que estaba ese proyecto, dijo, bueno, si es así, entonces agarro. ¿Qué pasó? Agarraron el proyecto y lo sacaron del medio. Ah, mirá. Lo sacaron del medio porque Maqueda podía y quería ser, en ese caso, el presidente de la Corte. Ahora todo volvió a la normalidad. Entonces, o Rosati, que mucho no le gusta jugar en ese juego de un hombre, además, que todos recuerdan que fue alentado por Carrió. Exactamente. Y además le gusta manejar el poder desde las sombras. Y la otra posibilidad que queda es la reelección de Rosenkrantz. No hay más. Así que ahí está jugado. No creo. Ahí está jugado el escenario. Me parece que vuelve Lorenzetti. Pero bueno, vamos, esto se definirá pronto. ¿Vos qué pensás? ¿Festeja Comodoro Pi todo esto? Absolutamente, absolutamente. El festejo principal... A ver, ya estaba game over la reforma judicial. Pero había, sobre todo en algún sector de nada más progresista, sobre todo en la Cámara de Casación, que se fue la jueza Catucci, se están por ir 2 jueces más, había como un espíritu de renovación. ¿Y ahora vos decís que le van a sacar del cajón las causas contra Cristina? Porque algunas están en juicio oral, algunas estaban por caerse. ¿Van a reactivar la causa memorándum, que es un papelón? Cristina tiene 2 problemas reales en la justicia con nombre y apellido: Los Sauces y Otesur. Todo lo demás es poco menos que cartón pintado. Pero esas ¿La causa, también la de los cuadernos? La de los cuadernos va a llegar a juicio oral el 32 de Brumario del 4028. O sea, no. Pues sí que el problema es Otesur y Los Sauces. Sí. Los problemas reales. Problema real donde se va a discutir en serio responsabilidades o no. Esos son los problemas reales, las causas serias, de verdad. Memorando aún cuando llegue a juicio oral es público. Un chino, yo creo que no es un disparate jurídico. Algún día alguien deberá dar una explicación de por qué se siguió adelante con eso. Y Cuadernos viene muy en punta de riel, esperando y avanzando muy lentamente, entre otras razones porque uno de los jueces que interviene hasta ahora está en la misma situación que Bruglia y Bertuzzi. Todavía falta un fallo de la Corte para saber si también lo corren a él o no. Pero una de las cosas que se dijo, que Cristina le reprochaba a Alberto, que si perdían las elecciones, ella tenía miedo de ir presa. Bueno, si Cristina pierde los fueros, Cristina ya no es senadora porque renunció, es vicepresidenta. Si pierde los fueros, queda desguarnecida ante una eventual orden pero siempre puede volver a ser, tiene los fueros de ser vicepresidenta. Sí, en los próximos 2 años. Y después podrá ser diputada. No es tan sencilla la cuestión. Lo que sí está claro es que todo lo que tenga que ver con el avance de las causas judiciales
necesita un correlato de un Ministerio de Justicia que por lo menos sea no beligerante con los jueces que tienen las causas que tienen que resolver. Y un dato de lo que se acaba de pasar es que ni el 1 ni el 2 del Ministerio de Justicia cambiaron. No cambió... O sea que el kirchnerismo quiere que sigan esos dos. Disfrutar la primavera en Simmons y prepárate para decir buenos días. Septiembre tiene todo para cambiar tu juego de colchón y somier. Hasta 45% de descuento en 24 cuotas fijas y con envíos bonificados a todo el país. Acércate hoy a un local Simmons o comprá en su tienda online con Ahora 24 en Simmons. No solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Simmons, descansá en primera clase. Directo de Estados Unidos llega a la Argentina un método revolucionario, el dentista a domicilio. Todo tipo de urgencias, las 24 horas y los 7 días de la semana. Con 24cedo, el dolor de muela dejará de ser una preocupación. Abandone para siempre las recorridas por las guardias. Olvídese de esperar toda la noche en un consultorio. Suscríbase ahora y un dentista matriculado lo visitará de inmediato. No espere más. Llame al número que aparece en pantalla y conozca cuáles son los planes que 24cedo tiene para usted y su familia. Con 24cedo, piérdale el miedo al dolor. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 260 millones de pesos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Lanús creemos en la educación de calidad. Por eso estamos entregando kits de robótica a los centros educativos del municipio, para que nuestros chicos aprendan nuevos conocimientos científicos que son la base de las industrias del futuro. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. Desconectate para conectar. Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesitas de línea blanca. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. 3, 2, 1, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 260 millones de pesos. Nueva camiseta Messi PF. Vienen 4 tamaños, inspirados en 4 tamaños de Messi. Yo soy tamaño pulguita. Yo soy tamaño soñador. Yo soy tamaño mito. Yo
soy tamaño leyenda. Nueva camiseta Messi YPF. ¿Qué tamaño de camiseta Messi sos? Canjeala con tu punto Cerriclub. YPF. En este suelo hay fútbol. Soy Eduardo